Tras el secuestro de Nicolás Maduro y Cilia Flores por fuerzas especiales de Estados Unidos, el mandatario legítimo de Venezuela emitió sus primeras declaraciones ante un tribunal de Nueva York. Maduro se declaró prisionero de guerra y rechazó categóricamente los cargos presentados en su contra. El Consejo de Seguridad de la ONU sesionó de emergencia para tratar la violación de la soberanía venezolana y del derecho internacional por parte del gobierno de Donald Trump. Varios países se pronunciaron en contra de la agresión. Y los pueblos del mundo denuncian el ataque a Venezuela y piden la devolución de Maduro a Caracas. En varias ciudades se han realizado marchas multitudinarias. Saludos, bienvenidos a El Mundo Ahora. Con los adelantos de las noticias más relevantes de esta jornada ya comenzamos. Acompáñanos durante los próximos 27 minutos de programa. Iniciamos nuestro recorrido por las noticias de mayor impacto en el mundo. El nuevo año 2026 inició convulso. El sábado 3 de enero fue secuestrado el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, junto a su esposa Cilia Flores, cuando comandos especializados del ejército estadounidense ejecutaron una incursión militar en su residencia de Caracas. Este lunes, Maduro emitió sus primeras declaraciones ante un tribunal de Nueva York tras su secuestro por comandos especializados del ejército de Estados Unidos en una operación militar ejecutada en territorio venezolano. El mandatario se declaró prisionero de guerra y rechazó categóricamente los cargos presentados en su contra, reafirmando su condición de jefe de Estado legítimo de la República Bolivariana. Soy el presidente de Venezuela y me considero prisionero de guerra. Me capturaron en mi casa de Caracas, declaró el líder venezolano ante el juez, describiendo las circunstancias de su detención como una acción militar que violenta su inmunidad presidencial y la soberanía de su país. La declaración establece el marco bajo el cual Maduro interpreta jurídicamente su situación, no como un acusado criminal, sino como un mandatario secuestrado en medio de un conflicto internacional. Por su parte, la primera combatiente de Venezuela, Cilia Flores, sufrió lesiones importantes durante el secuestro. La información fue divulgada por el abogado de Flores, Mark Donnelly, quien detalló que Flores puede que tenga alguna fractura en su cuerpo, así como posiblemente un hematoma severo en las costillas, por lo que es necesario que sea sometida a una evaluación física. De manera simultánea, el representante permanente de Venezuela ante las Naciones Unidas, Samuel Moncada, exhortó al Consejo de Seguridad a asumir plenamente su responsabilidad y actuar conforme al mandato que le confiere la Carta de las Naciones Unidas. De especial gravedad es el secuestro del presidente de la República por parte del gobierno de los Estados Unidos de América, que constituye una transgresión directa de una norma esencial del orden jurídico internacional, cual es la inmunidad personal de los jefes de Estado en ejercicio. Esta inmunidad no es un privilegio individual, es una garantía institucional que protege la soberanía del Estado y la estabilidad del sistema internacional. Su desconocimiento no solo afecta a Venezuela, abre un precedente extremadamente peligroso para todos los estados representados en esta sala, independientemente de su tamaño, de su poder o de sus alianzas. Señor presidente, la resolución 3314 de la Asamblea General define claramente como acto de agresión el bombardeo del territorio de un Estado por las Fuerzas Armadas de otro Estado, así como la invasión u ocupación, incluso sin anexión formal. Los hechos que denunciamos encajan inequívocamente en esta definición. En el encuentro de emergencia en el Consejo de Seguridad, a solicitud de Colombia, con el respaldo de Rusia y China, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, pidió respetar la independencia política de los estados, según declaraciones leídas en su nombre por la subsecretaria general, Rosemary DiCarlo.
En situaciones tan confusas y complejas como la que afrontamos ahora, es importante ceñirse a los principios, respeto de la Carta de las Naciones Unidas y de todos los demás marcos jurídicos aplicables para salvaguardar la paz y la seguridad, respeto de los principios de soberanía, independencia política e integridad territorial de los Estados, prohibición de amenaza o uso de la fuerza. Debe prevalecer el poder de la ley. El derecho internacional contiene herramientas para abordar cuestiones como el tráfico ilícito de estupefacientes, disputas sobre recursos y preocupaciones en materia de derechos humanos. Este es el camino que debemos seguir. También Cuba denunció ante el Consejo de Seguridad que el ataque perpetrado por la administración de Donald Trump contra Venezuela busca amedrentar a otros países de Latinoamérica y el Caribe. Durante la reunión del organismo, el representante cubano Ernesto Soberón Guzmán dijo que se trata de una agresión imperialista y fascista con objetivos de dominación que pretende reeditar las ambiciones hegemónicas estadounidenses sobre nuestra América, ancladas en la vetusta doctrina Monroe. Soberón advirtió que, aparte de propiciar un cambio del orden constitucional en el país suramericano, el objetivo último de la agresión no es la falsa narrativa del combate al narcotráfico, sino el control sobre las tierras y los recursos naturales de Venezuela, como ha sido declarado abierta y desenfadadamente por el presidente Donald Trump y su secretario de Estado, Marco Rubio. Por su parte, los representantes permanentes de China y Rusia ante la ONU condenaron el uso de la fuerza por parte de Estados Unidos contra Venezuela, calificándolo como una grave violación de la soberanía de un Estado. Además, advirtieron que el llamado orden mundial basado en reglas, promovido por Estados Unidos y algunos de sus aliados, se ha aplicado de forma selectiva según intereses políticos. Cuba condena en los términos más genéricos la agresión militar de Estados Unidos contra Venezuela, a la vez que reitera de forma categórica su absoluto respaldo y solidaridad con el pueblo y gobierno venezolanos y se suma al reclamo para que el gobierno de Estados Unidos libere al presidente constitucional Nicolás Maduro Moros y la compañera Cilia Flores. En el criminal ataque perpetrado por Estados Unidos, perdieron la vida en acciones combativas 32 cubanos, quienes cumplían misiones en representación de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior, a solicitud de órganos homólogos de ese país. Nuestros compatriotas cumplieron dignamente con su deber y cayeron, tras férrea resistencia, en combate directo contra los atacantes o como resultado de los bombardeos a las instalaciones. Como miembro permanente del Consejo, los Estados Unidos han hecho caso omiso a las graves preocupaciones de la comunidad internacional y adrede ha pisoteado la soberanía venezolana, su seguridad y sus derechos e intereses legítimos, vulnerando gravemente los principios de la igualdad soberana, la no injerencia en los asuntos internos, la solución pacífica de las controversias internacionales y la prohibición del uso de la fuerza en las relaciones internacionales. No hay ni puede haber justificación alguna para los crímenes cínicamente cometidos por Estados Unidos en Caracas. Condenamos energéticamente el acto de agresión armada de Estados Unidos contra Venezuela, vulnerando todas las normas del derecho internacional. En relación con la confirmación del secuestro del presidente legítimamente electo de Venezuela, Nicolás Maduro, y su esposa en Estados Unidos, ahora sabemos que están en Nueva York, pedimos a las autoridades estadounidenses su liberación inmediata. Sin embargo, estas intervenciones le dan igual a Washington. Tal es así que este lunes el Departamento de Estado de Estados Unidos ha publicado una imagen de Donald Trump acompañada de un mensaje que deja claro una vez más sus intenciones. Este es nuestro hemisferio, afirma el organismo, agregando que el presidente estadounidense no permitirá que la seguridad se vea amenazada. La víspera, a bordo del avión presidencial, Donald Trump mantuvo su tono amenazante al reclamar a la presidenta en funciones de Venezuela, Delcy Rodríguez, acceso a todo en el país suramericano y sostuvo que Estados Unidos estaba a cargo. Trump retomó sus ambiciones petrolíferas al afirmar que dejarían entrar a las grandes petroleras. Igualmente volvió a arremeter contra otros países de la región.
Ante estas amenazas, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, dijo que tomará de nuevo las armas si es necesario, mientras la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó que América no pertenece a una doctrina ni a una potencia y condenó enérgicamente la intervención militar estadounidense en Venezuela. Afirma un principio que no es nuevo y que no admite ambigüedades. Rechazamos de manera categórica la intervención en los asuntos internos de otros países. La historia de América Latina es clara y contundente. La intervención nunca ha traído democracia, nunca ha generado bienestar ni estabilidad duradera. Solo los pueblos pueden construir su propio futuro, decidir su camino, ejercer soberanía sobre sus recursos naturales y definir libremente su forma de gobierno. Nuestra posición está claramente consagrada en la Constitución de los Estados Unidos mexicanos, pero no es solo un principio nacional. La Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional establecen de manera inequívoca el respeto a la soberanía de los estados, a su integridad territorial y al derecho de los pueblos a la libre determinación. En paralelo a estos hechos, también en Caracas continúan las reestructuraciones de mando tras la asunción interina de la vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez como presidenta luego del secuestro de Maduro. Desde Caracas, las autoridades venezolanas han denunciado la operación como un intento de descabezar al gobierno bolivariano, generar una crisis institucional y allanar el camino para imponer un ejecutivo controlado desde Washington. Durante el acto de instalación del Poder Legislativo para el periodo 2026-2031, celebrado este lunes, Rodríguez se juramentó en el cargo ante la Asamblea Nacional. Vengo como vicepresidenta ejecutiva del presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, a prestar juramento, expresó frente al presidente del Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez. Vengo con dolor, pero debo decir que vengo también con honor, a jurar en nombre de todos los venezolanos y en nombre de todas las venezolanas. Vengo a jurar por nuestro padre libertador Simón Bolívar, que es guía y faro histórico del porvenir de Venezuela, cuya sangre libertadora corre por las venas de los venezolanos y de las venezolanas, dijo la ahora mandataria encargada. Escuchemos más. Con dolor por el secuestro de dos héroes que tenemos de rehenes en los Estados Unidos de Norteamérica, el presidente Nicolás Maduro y la primera combatiente, primera dama de este país, Cilia Flores. Vengo con dolor, pero debo decir que vengo también con honor a jurar en nombre de todos los venezolanos y en nombre de todas las venezolanas, vengo a jurar por nuestro padre libertador Simón Bolívar, que es guía y faro histórico del porvenir de Venezuela, cuya sangre libertadora corre por las venas de los venezolanos y de las venezolanas. Juro por el comandante Hugo Chávez, que dio vida a millones de venezolanos y de venezolanas, les devolvió la dignidad como ciudadanos y como ciudadanas. Juro por Jorge Antonio Rodríguez y en su mirada juro por los niños de Venezuela, por las niñas de Venezuela, por nuestra juventud. El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, volvió a juramentar para dirigir la Asamblea para el periodo 2026-2030. En su intervención prometió recurrir a todos los procedimientos, tribunas y espacios para lograr traer de vuelta a Nicolás Maduro Moros, a quien llamó hermano. También hizo referencia a Cilia Flores y aseguró que buscarán recuperar a Cilia en su curul como diputada. Que una flor roja nos recuerde de forma permanente que estamos en deuda con ella, con su valentía, con su entereza, y que esa deuda solo será saldada en la vía y hora justa en que la tengamos aquí junto a todos nosotras y todos nosotros. En este escenario, el hijo del presidente venezolano Nicolás Maduro Guerra envió un emotivo mensaje. Hoy me toca hablar y escribí porque
no es fácil hacerlo en estas horas y en estas circunstancias. Mi papá, el presidente Nicolás Maduro Moros, y mi segunda madre, la diputada Cilia Flores de Maduro, han sido secuestrados. Con ambos crecí en el amor de un hogar profundamente bolivariano. Y eso me ha acompañado, nos ha acompañado a mí, a mis hermanos, hermanas, a mis hijas, hijos. Me ha forjado y nos ha forjado en la lucha revolucionaria por la construcción del sueño de Bolívar y Chávez, que ha sido siempre el mismo sueño de mi papá, del presidente Nicolás. Nicolás Maduro Moros es el presidente, pero es un padre, es obrero, trabajador, un educador del que aprendí el trabajar y luchar. Es un abuelo amoroso, es un compañero leal y un gran amigo de los amigos. Cilia Flores, una mujer íntegra, madre dedicada, abnegada a sus hijos, a sus nietos y nietas. Una profesional extraordinaria del derecho que no perdió ni un caso en 20 años de ejercicio. Una docente universitaria y una abuela, repito, ejemplar. Por conocerles íntimamente, les aseguro que son dos grandes seres humanos, cuyo verdadero delito es ser revolucionarios venezolanos, que protegen y aman al país, que no lo entregan y que no se vendieron ni se venderán. También los diputados opositores que juramentaron este lunes, Timoteo Zambrano y Stalin González, defendieron la soberanía nacional por encima de las discrepancias. Tuvimos claro quién era el señor Trump. Sabíamos que venía a desestructurar el mundo, a liquidar el orden internacional basado en normas, pero nunca imaginamos que podía violar su propia constitución, que podía establecer prácticamente una dictadura en el país modelo democrático para el mundo. Pero eso lo ha hecho. Lo alertamos y lo advertimos. Y ahora finalmente logra entrar a nuestro país, porque esa es una realidad. Hoy el acto más heroico es el encuentro. Este país no puede seguir dividido ni polarizado. Nuestras diferencias deben hallar un camino común, tal como lo hicieron quienes en el pasado salvaron la República y fueron capaces de verse las caras y acordar fórmulas de entendimiento. Nuestra presencia en este hemiciclo tiene un norte claro: la construcción y el fortalecimiento de la institucionalidad de nuestro Estado. Reafirmamos que la lucha por la Venezuela que anhelamos nos exige persistir aquí, agotando las vías pacíficas y democráticas. Tras la invasión militar a Venezuela y el secuestro del presidente Nicolás Maduro y de su esposa, Donald Trump declaró que Estados Unidos asumiría el control del país para administrar y explotar sus recursos petroleros. Desde las calles de Estados Unidos, la ciudadanía se pronuncia contra el ataque y secuestro del presidente de Venezuela. Estados Unidos, así se pronuncian contra una acción ilegal desarrollada por Donald Trump, que no le informó al Congreso, pero sí a las empresas transnacionales de energía, las que trabajan el crudo, las grandes ganancias y las que pusieron plata para la campaña electoral de Trump. Era muy importante lo que estaban cantando. Avanza, avanza por América Latina. Escuchen la espada libertadora de Simón Bolívar. Allí van teniendo como pueden en ese español que escuchan desde el propio seno de Estados Unidos. Miren esto, miren este cartel. Allí van teniendo las voces de protesta contra el secuestro del presidente Nicolás Maduro y de la primera dama Cilia Flores. Un secuestro, una acción militar criminal, vil, cobarde, urdida por Donald Trump. Miles de personas están en las calles
en distintas ciudades del mundo para repudiar el bombardeo de Estados Unidos sobre Caracas, sobre algunos otros lugares también de Venezuela y para repudiar el secuestro del presidente venezolano ocurrido en la madrugada del sábado 3 de enero. Si pensaron que las calles no iban a tener voces de protestas, ya ven, la calle exige la vuelta del presidente Nicolás Maduro. Así, cada una de las voces, cada vez que... TCP, el secretario ejecutivo Rander Peña condenó los ataques. Durante la movilización denunció que los misiles enviados no distinguen entre buenos o malos, son asesinos. Llamó a no desfallecer y a mantenerse movilizados. Debemos mantenernos movilizados. Debemos mantenernos movilizados exigiendo la liberación incondicional e inmediata de Nicolás Maduro Moros. La liberación inmediata e incondicional de Cilia Flores. Nicolás Maduro Moros, el presidente constitucional de los venezolanos y las venezolanas. Y nosotros queremos como venezolanos y como venezolanas que Nicolás Maduro Moros esté de vuelta, esté con nosotros. Que Cilia Flores esté acá, esté con nosotros. Y el presidente Nicolás Maduro nos envió una señal, ustedes la vieron, que fue una señal de fuerza, de valentía, de constancia. Él nos decía con este gesto, aquí estoy, no me doy por vencido, estoy con ustedes, sé lo que está pasando, sé lo que están haciendo y ustedes, pueblo venezolano, están haciendo lo correcto. El pueblo se levanta con Nicolás Maduro y a Nicolás Maduro le decimos, Maduro, aguanta, que el pueblo te rescata. En este escenario, el politólogo Martín Pulgar destacó lo importante que ha sido el pueblo venezolano, respaldando al presidente Nicolás Maduro y demostrando que el secuestro perpetrado por Trump es un acto criminal que solo busca apoderarse de los recursos del país. Escuchamos el análisis para Telesur. El hecho de que las movilizaciones populares se hayan dado en el mundo, pero en Venezuela fundamentalmente y masivamente, es una demostración clara de dónde está el poder real. No esta fantasía que se ha pretendido construir mediáticamente y narrativamente de una dictadura o de la pérdida de legitimidad o pérdida de apoyo popular por parte de la revolución y en este caso de Nicolás Maduro. En esta particular acción creo que es fundamental las movilizaciones populares, la demostración de la calma y la fe, por supuesto, en el liderazgo de la revolución, que es fundamental, la vanguardia revolucionaria en función de conducir con inteligencia estratégica y con la capacidad que hasta ahora ha demostrado la dirigencia desde Chávez, Maduro y ahora con Delcy como presidenta encargada de conducir con muchísimo tino esta situación tan importante y tan sigmática para lo que es la República y para Venezuela y para América Latina y para todo el sur global, que son las acciones con las cuales está orientado Estados Unidos, controlar el mundo empezando por su patio trasero, como siempre nos han definido. También desde Europa, el ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel Álvarez, ha calificado este lunes de peligrosísimo precedente para el futuro la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela, con el propósito de capturar al presidente Nicolás Maduro y su esposa y tomar el control de los recursos naturales del país. En declaraciones a la cadena SER, el jefe de la diplomacia española ha subrayado que la operación ordenada por el presidente Trump es claramente contraria al derecho internacional y que la solución a los problemas de Venezuela no puede venir impuesta desde el exterior y mucho menos impuesta por la fuerza. Cualquier solución para Venezuela no puede venir impuesta desde el exterior, mucho menos por la fuerza. Tiene que venir a través de un diálogo entre venezolanos. Tiene que ser democrática y tiene que ser siempre pacífica. Eso es lo que queremos para Venezuela. Lo único que puede traer, y hemos visto precedentes en la historia muy reciente, es caos y desestabilización. Por la fuerza, violando principios como el de soberanía, no respetando el derecho internacional, no puede llegar la paz.
no puede llegar la democracia. La democracia y la paz siempre se sustentan en el respeto a la soberanía. Es que la utilización de los medios violentos y de la fuerza tiene que estar completamente descartada dentro de las relaciones internacionales. Esto sienta un precedente muy peligroso para el futuro. Con el repaso de las noticias más relevantes del panorama internacional en las últimas horas, ponemos punto final a esta emisión del programa. Manténgase informado en el canal cubano de noticias.